Hola amigos y amigas de Codeweb 1010, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo. Vamos adelante con el curso de CSS y en esta oportunidad vamos a hablar de las propiedades de Transform 2D. Si has llegado aquí por sugerencia de YouTube o sugerencia de Google, pues estás en el lugar ideal para aprender cómo se aplica la propiedad Transform en tus elementos de CSS. En esta primera parte vamos a trabajar con la propiedad Translate y Rotate, que es lo que vamos a practicar en el Visual Studio Code. Así que vamos a ver qué es lo que es esto del Transform 2D. El Transform 2D, según la documentación oficial del W3C, que es la que lleva todos los documentos y todas las reglas y las normativas del CSS, indica que es la propiedad que permite a un elemento estilado, es decir, que ya tiene que tener un estilo en CSS, ser transformado en un espacio 2D. Este espacio 2D está definido por las dos coordenadas, la X y la Y. Se aplica a cualquier elemento box model, es decir, cualquier elemento de nuestro caja HTML y caja box que sea de bloque. No se aplica a tablas, pero sí a sus celdas, ni a elementos inline. Para poder utilizar en elementos inline hay que convertirlos previamente a elementos de bloque. Esta parte de aquí es un poquito complicada, generalmente no lo trabajamos, pero quería que lo tuvieras presente para que entendieras que aunque se aplica a cualquier elemento, hay restricciones. A las tablas en general no, pero hacia sus celdas. Esto ya sabes, ahí tenerlo en tu cabeza. No se aplica a elementos inline, ya te dije previamente que convertirlos en elementos de bloque para que se pueda aplicar el transform y puede afectar el Z-index. Si no te acuerdas, el Z-index era lo que ponía las capas o las cajas unas por encima de la otra según una altura en el eje Z. También puede estar afectado. Cuando le aplicamos a un elemento que ya le hemos aplicado un Z-index, el elemento transform, no la propiedad transform. ¿Cuáles son los atributos que tiene transform? Tiene varios. El primero que vamos a ver aquí es el translate o trasladar o mover. Desplaza, translate X, desplaza en el eje X, es decir, esta es su posición original, y cuando está transformado pasa a esta posición. En el eje Y lo mismo, esta es su posición original, una vez que lo hemos transformado pasa a esta posición, y si simultáneamente le ponemos tanto en X y Y, es decir, esta es la posición original y ya se desplaza en diagonal, es decir, y para arriba y para abajo simultáneamente. En X solo a la derecha o a la izquierda, en Y solo arriba o para abajo, y cuando le decimos XY, que es esta opción Translate, ya directamente va pues a cualquier lado de nuestra caja, una vez que le hayamos dado pues el valor en píxeles, por ejemplo. Otro que tenemos que se utiliza muchísimo es el rotar el elemento según grados. En este caso este es el elemento en su posición original y este es el elemento en su posición rotado. Ojo, no se va a desplazar, aquí lo puse desplazado, realmente queda en esta posición, a menos que le indiquemos que se desplace, por supuesto, pero el rotate queda en esta misma posición, no se mueve, es aquí donde cambia de posición. El escalado, o que para aumentar el tamaño, tenemos los mismos principios. Si escala en eje X, quiere decir que aumenta su tamaño en el ancho. Si este es el elemento original, una vez que lo hemos aplicado la escala, pasa a este tamaño. En la escala de Y lo igual. Este es el elemento original y una vez que lo hemos escalado pasa a ser de este tamaño. Y cuando es escala así, cuando le aplicamos escala sin indicarle X o Y, escala en los dos sentidos. Y esto es lo mismo que te expliqué con el rotate. No es que se va de aquí para acá. No, está en este mismo sitio, lo único que tiene un tamaño distinto. Y el otro que vamos a ver es el skew, que es lo que significa sesgo. Sesgo es que como que lo deforma. Si hacemos el sesgo en el eje X, que es en este sentido, se desplaza así. En el eje Y, el elemento en el sentido Y se desplaza y cuando es skew, sin nada, pues se modifican tanto en el eje Y y en el eje X. Es decir, se distorsiona. Es como si lo deformáramos, tirándolo en el sentido del eje X, tirándolo como que si lo tiráramos en este sentido y aquí como si tiráramos en este sentido y aquí como si tiráramos por los dos al pobre elemento. Y después tiene uno que se llama Matrix, como en la película tal cual. Es un atajo shorthand en que se aplica todos los valores, se pueden aplicar todos los valores simultáneamente. El de rotar, el de escalar, el de trasladar y el skew. Es decir, tenemos el elemento original y una vez que le hemos aplicado esta matrix, queda algo como esto. No es que sea igual, ¿qué pasa? No puede desplazarse o no si le hemos dado translate. Pero si no, pues se queda aquí en este mismo sitio. Así que dicho esto, vámonos entonces al VS Code para practicar un poco de lo que te comenté hoy, que vamos a practicar el rotado y el escalado, que son los más sencillos y quizás los más comunes de utilizar. Tenemos nuestro Visual Studio Code y tenemos nuestro archivo CSS, nuestro archivo HTML, nuestro archivo CSS y te explico rápidamente el archivo HTML. Le he creado una caja principal, esta de aquí, la rosa. Dentro de la caja principal he creado 4 ítems o 4 divs y a cada una le he dado su clase. Su respectiva clase header, sidebar, clase sidebar, main, clase main y footer, clase footer.
Importante para que todo lo que apliquemos en el CSS lo podamos visualizar en el navegador, es importantísimo que tengas vinculado tu archivo index con tu archivo CSS. ¿Eso donde se hace? Se hace con el elemento link, que es esta línea de código que tengo aquí. La voy a borrar intencionalmente para que veas qué pasa si no lo tengo vinculado. Todo lo que yo tengo escrito aquí en mi CSS no va a valer de nada si no vinculo el HTML con el respectivo CSS. ¿Cómo se hace? Dentro de la etiqueta head, escribimos L de link, link CSS, y en el href colocamos exactamente el nombre del archivo CSS que nosotros estemos utilizando. En el caso mío, Style 56. Guardamos, salvamos y ahí ya me aparece todo. Dicho esto, HTML lo cerramos para concentrarnos con el CSS. Esto es lo que quiero que logramos y esto es lo que vamos a practicar. ¿Veis? Una rotación, un movimiento y un desplazamiento, un translate y un rotate, que es lo que vamos a hacer. Esto es lo que quiero que logremos. Como yo ya lo tengo hecho ya, voy a quitarle todo lo que le he hecho para que efectivamente esté todo así y lo vamos a ir haciendo nosotros poco a poco. Así que lo voy a dejar básico, solo caja y con sus elementos, y a partir de ahí vamos a trabajar la caja grid y luego todos los elementos. Ya he anulado todo, ya he borrado todo, ya quedamos con una caja básica, que es este que tenemos aquí, simplemente un contenedor con 4 divs interiores. Lo primero que vamos a hacer dentro de la caja principal o el container, vamos a decirle que sea display grid, para que podamos entonces que todo se nos muestre como una caja grid. No nos muestra nada, ¿por qué? Porque tenemos que hacer otras cosillas. Vamos a definir las grid template row, es decir, las filas que vamos a utilizar, y las columnas. En el caso mío eran 2 columnas y 3 filas, entonces sería grid template columns 2. La primera, si no me equivoco, era de 150 píxeles y la segunda era una fracción, es decir, que coja el resto del espacio. Ahí ya me la ha creado. Y las columnas, las filas que vamos a utilizar son 3 filas. La primera de 60 píxeles, la segunda de 150 píxeles y la tercera, que es la de footer, también va a ser de 60 píxeles. Toda va a ser igual. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos un gap. Un gap es este espacio, que crear un espacio entre las celdas. Esto no es obligatorio para efectos de cuando tú estés realmente trabajando en tu página web. Esto lo hago yo para que se pueda visualizar mejor el ejercicio, y por eso es que a veces los gaps los hago muy grandes, como este de 30 píxeles. Pero esa es la idea. Una vez que tenemos hecho esto, vamos entonces a trabajar a definir grid areas. Grid areas, que es para qué, cómo vamos a organizar nuestra plantilla. Entonces eso es grid template areas, que es aquí dentro del contenedor. Le vamos a decir que las 2 columnas sean header, entonces abrimos comillas y le decimos que esto es por fila, tanto la primera columna como la segunda columna de la primera fila, todo sea header. Por cierto, esto que estoy haciendo se corresponde con todo el contenido de lo que es la caja grid, que ya en los vídeos anteriores he trabajado con esto. Muy bien, entonces si no tienes mucha idea de cómo trabajar la caja grid, te recomiendo que veas los vídeos anteriores. La segunda fila va a ser una parte de sidebar, abrimos comillas, y una parte va a ser sidebar, en minúsculas por supuesto siempre, y la otra parte, la otra columna va a ser de main. Main, es importantísimo que vaya bien escrito todo, si no queda feo. La tercera columna solo va a ser footer, la tercera fila, perdón, va a ser footer, la primera columna footer y la segunda columna footer, control S. Ya tenemos creado nuestro grid template area, no vemos nada, ¿por qué? Porque esto lo tenemos que aplicar ahora en cada uno de los ítems. Entonces vámonos con el header. Primero el grid area del header es header como tal, control S, y ya vas a ver que me ocupa todo. Muy bien, ¿qué queremos que hacer? Vamos a ir practicando lo que es transform, la propiedad transform es trasladar y rotar, en translate y rotate. Translate es como mover en el X y en el Y. Y el rotate es solamente en grados. Ahí no hay, porque solamente se gira en grados. Entonces, vamos a mover este header un poco a la derecha o a la izquierda, es decir, solamente en el eje X. Entonces, escribimos la propiedad transform y le decimos la opción que sea translate en X. Buscamos aquí, translate en X, y le decimos, vamos a hacer un poco exagerado, 90 píxeles, sé que se me va a salir de la pantalla, pero la idea es que lo veas. ¿Ves? Como ya lo moví. Muy bien. Quiero hacerlo de manera que se haga cuando yo ponga el ratón encima, y eso se hace con la pseudoclase hover. Entonces, se le vamos a aplicar al header, 2 puntos, hover, y ahí es donde le vamos a aplicar esta propiedad.
control C, control V, se lo aplicamos aquí directamente, esto se lo anulamos y esto lo quitamos que es un error, control S, ¿veis? Me hace el hover, así me queda normal porque no le he hecho nada. Cuando hay hover es cuando pongo el ratón por encima y se me mueve. ¿En qué sentido? En la X, porque es un movimiento en el eje X, translate en el X. Vamos a hacer el sidebar, lo mismo, pero que se mueva para arriba o para abajo, es decir, en el eje Y o en el eje Y. Entonces, el sidebar le decimos que su grid area es de sidebar, porque así se le hemos definido aquí arriba. Y le vamos a crear igualmente un hover, sidebar 2.hover, una pseudo clase, para que cuando le pongamos encima se mueva. ¿Qué pasa si yo lo hago directamente aquí? Le puedo hacer también sin problema aquí, transform, y le digo que sea el translate en Y. Le digo directamente, vamos a ponerlo hacia arriba, vamos a ponerlo para arriba, tiene que ser entonces en valor negativo, menos 50 píxeles. Control S, veis que lo mueve, pero queda ya fijo, ¿no? Entonces, la idea de este video, de este tutorial, es que veas cómo queda en posición original y posición desplazado. Por eso lo hacemos entonces aplicamos la pseudo clase hover. Es un poquillo para que se vea un poco más interesante. Hover, dos puntos hover, que no me sale, aquí está. Abrimos paréntesis y entonces esto lo copiamos. Control X, lo cortamos, mejor dicho. Control X, Control V. Y aquí me está dando un error porque aquí, fijaros que da un error. ¿Por qué? Porque en el sidebar tengo las llaves de apertura, pero no tengo la de cierre, que es esta de aquí, que me la traje sin querer. Ahí está, ¿veis? Cuando hago el hover, que es poner el ratón encima, se me desplaza. Esto puede ser valores negativos o valores positivos. Es según lo que tú necesites en tu página web. El main, vamos a girarlo tanto en X como en Y, ¿vale? Entonces, le aplicamos su grid area y le decimos que vamos a aplicarle que sea main, porque así lo hemos definido en la plantilla de las áreas. Y le vamos a decir, igualmente vamos a aplicarle al main un hover, punto main, y le decimos que sea un hover, ¿vale? Para que se para que sea más, es más que nada para que sea más interesante a los efectos de la explicación. Propiedad transform, ya sabes cuál es, y le decimos en este caso rotate, tanto en aquí, translate, la translate que no tiene nada, que es este de aquí. La que no tiene nada, tengo que yo ponerles los dos valores, porque quiere decir que necesito moverla tanto en X como en Y. El primer valor va a ser siempre X. X es en este sentido. Le voy a decir que se desplace, este main, que se desplace para acá. Es decir, en un valor negativo, menos 20 píxeles. Y que baje aquí en Y 40 píxeles, por decir cualquier cosa. Vamos a ver. ¿Por qué no me lo ha hecho? ¿Por qué no me lo hace? ¿Por qué no me lo hace? Porque aquí tengo que ponerle una coma. Valor de X, valor de Y y una coma. Y ahora sí me lo hace, porque estaba mal escrito. ¿Veis que estaba mal escrito? Pues ni modo. Vamos ahora, aquí también me he cargado un corchete, una llave de cierre, así que vamos a ponerle aquí. Por eso es que el footer estaba como perdido. Entonces, aquí ya hemos desplazado en X y en Y simultáneamente. Vamos a poner un valor de X exagerado para que lo puedas ver mejor, menos 60. ¿Veis que se viene para acá totalmente y baja? Aquí puedo jugar yo con valores positivos y negativos, tanto de la X como de la Y. El footer vamos a girarlo, vamos a hacerle una rotación. Entonces, footer, vamos a decirle, para que ocupe todo su espacio, tenemos que decirle que su grid area es del footer, que sí le hemos creado y ya me ocupa todo el área. Y entonces vamos ahora a hacerle su pseudo clase con footer, que aquí está, dos puntos, aquí es punto footer, por supuesto, porque si no, no hacemos las cosas bien. Dos puntos hover, h de hover, y vamos a abrimos llaves, como tenemos que hacer siempre, y le vamos a decir transform, que le vamos a aplicar esa propiedad de transform, y vamos a rotar. Aquí decimos que rotamos, y le decimos el ángulo que queremos rotar, 30, 20, 15, 50, lo que sea. 50 y DEG, que es grados en inglés. ¿Vale? ¿Veis? Ahí me está rotado. Entonces, así, transform en X, se desplaza a la izquierda o a la derecha. Transform en Y, se desplaza para arriba o para abajo. El transform, translate, quiero decir. Transform, translate en Y para arriba o para abajo. Transform, translate sin nada.
para arriba y para abajo, dándole el primer valor de X, del eje X, el segundo valor del eje Y, y el rotate simplemente le damos un valor de 50, de un número entre 0 y 360 grados, te lo recuerdo, más de ahí no lo podemos dar. Bueno, aquí creo que sí se le podíamos dar, pero bueno, no vamos a entrar en números imaginarios ni nada de estas cosas. Vamos a decirle que sea un valor que incluyes. ¿Por qué? Porque es el círculo tiene 360 grados y tienes que acompañarlo de las letras D, E, G, que es grado en inglés, degrees. 550 degrees sería este caso. Si queremos ponerle, vamos a hacer la prueba con menos 20 degrees, control S y gira después en el otro sentido. O sea, giro en sentido horario o en sentido antihorario. Eso es el negativo y el positivo. Fíjate entonces cómo lo que hemos aprendido, cómo mover un elemento de un sitio a otro con la propiedad transform y el valor translate, y cómo rotar el elemento con la propiedad transform y el valor rotate. Espero que te sea de utilidad, de mucha utilidad esta propiedad, que le saques provecho. Si te ha gustado el vídeo, deja los likes, deja los me gusta, deja los comentarios, por supuesto, activa las notificaciones, comparte con tus compañeros, con tus amistades. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, porque así tienes más información sobre todas estas cosas de CSS y HTML y te pones al día y practicas un poco. Siempre es importante repasar lo que ya sabemos, y si no sabemos, pues también repasarlo. Y te recuerdo que todo esto está el curso completo de CSS y de HTML. Y si lo quieres ver, pues sigue la lista que te dejo también aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.